Luis. Aquí te mandan saludos, Luis, por acá, en Ciudad de México. Y pues bueno, básicamente te quería preguntar, Luis, antes de empezar, ¿por qué estudiar al ser humano? O sea, que no es lo más complejo de todo. O sea, ¿por qué te quisiste centrar y cambiar un poquito todo lo que traías y decir, ahora me centro en el ser? Sí, claro, Dorita. Mira, yo creo que es algo en lo que estamos todos, ¿no? Ok. De una u otra manera, queremos entender nuestra realidad, por qué nos pasan las cosas, que nos pasan, y es una inquietud humana. Ahora, yo diferenciaría un poquito el ser humano al ser, ¿no? El ser humano es esa unidad de conciencia, pero ya en un cuerpo físico, ¿no? Entonces, ese ser adquiere una identidad y luego una persona. Y ahí empiezan, pues vamos a decir, nuestra experiencia de aprendizaje, nuestros ups and downs y todo, porque Sí. estamos en un mundo dual, ¿no? Con muchas situaciones que dependiendo de los grados que tengamos de distorsión, pues nos puede ir bien o mal, ¿no? Entonces, pues creo que es importante porque también estudiar el ser nos permitiría resolver no solo nuestros grandes problemas o nuestros grandes retos, sino también los grandes retos de la humanidad. Yo Wow. haciendo así nada más el ejercicio el otro día, decía, es que nosotros tenemos el sesgo de pensar como humanidad que en el momento presente es el momento de mayor iluminación de la humanidad y no, nos falta mucho por recorrer. Lo que hoy se acepta como verdad, a lo mejor mañana, a la mañana ya no va a ser verdad, ¿no? Entonces estamos todos en esa búsqueda de verdad y de eso se trata el juego, esa parte de que la unidad de conciencia encarna en un cuerpo físico y en una realidad física es un proceso de aprendizaje para encontrar la verdad, ¿no? Perdón, se me olvidó decirte lo del tema de que me puse a imaginarme el otro día, es que imagínate en un futuro una sociedad que sea posible gracias a nuestro avance, que no haya niños huérfanos, por ejemplo, Wow. No, pues ¿no? estaría increíble. Sí, o imagínate también que en una comunidad donde hay una persona viuda o quede sola, la comunidad en la que vive cuide de ella como parte de un rol autoestablecido, ¿no? De entre las personas que están ahí cerca, ¿no? Y decirle, oye, señora Berta, mañana tiene la junta del té aquí con no sé quién, y luego al otro día la va y la visita el señor Roberto de 2 cuadras más arriba. O sea, como sociedad nos falta todavía mucho, ¿no? Sí es posible y seguramente hay sociedades más avanzadas, quizás en otros planetas o en otras realidades, donde no tiene por qué haber niños sueltos o solos, ¿no? Por Claro. ahí, ¿no? Oye, qué interesante lo que dices, porque justo como son los avances que se están dando en las organizaciones, como lo que platicábamos al principio, que sale lo de la DRH de Holacracy, ¿no? Como este mundo libre de jefes y cómo se autoestructura todo y cada quien tiene un rol muy definido y tiene pues el empowerment para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es bien interesante, pero tú lo hablas obviamente mucho más macro, que bueno, me encantaría ver eso. Imagínate que no hubiera niños huérfanos, pues estamos del otro lado, ¿no? O sea, Claro, wow. Y claro, que creo la que sociedad también los cuidara. exactamente, y creo que también en Sí. los últimos años hemos visto como estas, pues, empresas que explotan al talento, vamos a sacar hasta lo mejor que podamos, y por eso inclusive antes se llamaba recursos humanos, porque es un recurso y yo vais, ya no me sirves y adiós, ¿no? Y en esta búsqueda de las organizaciones que dicen, oye, yo también quiero entender mi propósito y por qué estoy aquí, todo esto, pues también las personas están viendo por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, y entonces empiezan a ver, oye, verdaderamente la empresa donde estoy o la que quiero trabajar resuena con lo que yo soy, lo que yo tengo o no, ¿verdad? Entonces creo que es importante y habiendo dicho esto, ¿por qué tú crees que es importante que las empresas se basen en el ser? ¿Qué diferencias hay a lo que vivimos o tenemos hoy? Sí. Mira, la principal diferencia, porque yo creo que para muchos ha de ser difícil imaginarse cómo voy a adaptar mi empresa al ser, ¿no? Como que dice, Sí. a ver, te pongo en un pizarrón y cómo sería, ¿no? Es difícil de imaginarlo, pero les voy a dar una clave muy sencillita y de una sola palabra, bueno, 2 palabras, 3, vencer el miedo. O sea, la persona está lleno de miedos, pero no así la invitación que el ser o nuestro propio ser nos hace bajo el entendimiento que tendríamos de él, de su verdadera esencia y de su verdadera naturaleza. Sí. Entonces,
La primera cuestión sería cómo se pareciera una organización basada en el ser, en la vida real, al ser, es privilegiar las decisiones por fuera o que no estén dominadas por el miedo. Siempre que tomes una decisión basada en una faceta del miedo, inminentemente viene un error o una equivocación, ¿no? Y hoy los tiempos que estamos viviendo ahorita son una excelente cancha para probar qué tanto somos capaces de tomar decisiones fuera del miedo, ¿no? Oye, Luis, pero ¿cómo me quito el miedo también? Porque pues se escucha padre y creo que, pues sí, oye, ya me quito el miedo y voy a tomar decisión, pero ¿cómo me lo quito también? Porque como tú dijiste, estamos viendo una situación en donde hay empresas que están cerrando, inclusive de todo tipo de negocios a nivel mundial, la gente se está quedando sin trabajo. ¿Cómo le hago para no tener miedo? Claro, pues mira, muy importante pregunta, y todos estamos trabajando en cómo perder el miedo y en saber identificar lo que es verdadero de lo falso, ¿no? Que eso ayuda mucho precisamente a lidiar con el miedo. Pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, las organizaciones no tienen claro su propósito a veces y cómo ese propósito se combina en base a las políticas y a las formas de trabajo que tienen. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en las organizaciones cuando son una lejana, como habíamos dicho en la plática anterior, una lejana proyección del ser. Sí. Entonces, necesitamos invitar, o sea, hacer un proceso de tocar nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Sentir. Para empezar, tenemos que aprender a sentir. Y necesitamos aprender a balancear nuestra forma de pensar con nuestra forma de sentir. Entonces, obviamente, si no sé, por ejemplo, estamos tomando decisiones estratégicas basadas en que hay una pandemia y que a lo mejor perdí mis clientes, etcétera, ¿por qué desde un principio tenía creencias ligadas a que tengo que atender siempre a los mismos clientes? O porque yo mismo jugué un juego, por ejemplo, el juego de las certificaciones eternas, ¿no? Yo estoy de acuerdo que para venderle ciertos clientes tienes que tener ciertas certificaciones de calidad, etcétera. Pero no es lo mismo utilizar las certificaciones a basar tu esencia como organización en una certificación o en varias, ¿no? Claro. Porque a lo mejor el cliente que vas a atender mañana no debe ser ese cliente. Con todos los recursos y la capacidad de innovación que tienes, quizás tendrías otros clientes, pero no tocamos a veces cosas más a fondo, como por ejemplo las relaciones interpersonales dentro de la organización o los mismos seres que le integran, ¿no? O sea, no permitimos esa introspección, ese coacheo, etcétera, ¿no? Y yo siempre he pensado que ahorita que decías de las organizaciones que explotan al talento, yo siento que en un futuro las organizaciones van a ser la mejor escuela para todo el mundo, ¿no? Entonces, hablar de explotación, qué interesante, porque quizás a la hora que nos graduamos o la gente que se gradúa y empieza a trabajar, ya es demasiado tarde. Es decir, por los temas de la vida, sí. Tú también entras lleno de miedo a la organización y la organización también está llena de miedo porque en ese momento, pues tú ya traes una serie de ideas preconcebidas de lo que aprendiste y a lo mejor hay un periodo de adaptación y de empate donde la empresa a lo mejor no obtiene rendimiento sobre lo que tú aportas y tú también a lo mejor no te sientes a gusto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo me preguntaría, ¿por qué los esquemas sociales actuales privilegian el entrar a trabajar tan tarde, para empezar? Sí. Obviamente, qué padre que para financiar los estudios, gente muy talentosa, como tú, por ejemplo, que empezaron a trabajar desde muy jóvenes. ¡Wow! ¿No? Pero qué padre. Ojalá que otras personas pensaran igual, ¿no? Y también que las empresas se van a ir dando cuenta que el producto que están recibiendo de esa educación o ese entrenamiento, lo pueden hacer mucho mejor ellos que las universidades. Esa siempre ha sido mi postura. Entonces, una universidad a lo mejor llega y te quita a lo mejor el dinero y una empresa dice, hey, me está explotando. Perdón, por aprender, ya claro. O sea, ni siquiera te están pidiendo dinero, o sea, te están permitiendo aprender sin que tú tengas que pagar gratis. Nada, ¿no? Al contrario, te pagan, ¿no? Exacto, al contrario te pagan. Lo que pasa es que queremos tratar de conocernos a nosotros mismos demasiado tarde por todas estas condicionamientos sociales que nos dicen, ya, estudia y no sabes ni qué estás estudiando. Y también para las empresas es muy complejo porque como son sistemas grandes y a veces entre más grandes, más complejos,
Están las cosas muy sistematizadas. Entonces tú como talento agarras un trabajo y ese trabajo te puede marcar por el resto de tu vida. Claramente, si tú trabajas, por ejemplo, tu primer trabajo saliendo de la universidad es en banca, ya hay toda una serie de puestos que los siguientes reclutadores y empresas van a querer ver que tú ocupes. Claro. Y si te quieres ir a mercadotecnia, too late. Cuando a lo mejor pudieras estar haciendo esos cambios grandes de carrera a carrera o de roles. De departamento, de departamentos. Justo eso era lo que te quería 16. Preguntar. Y bueno, nada más aquí, gracias a la gente de Colombia y Paraguay, de Monterrey, obviamente, aquí hay varios que están conectando, les mandamos muchos saludos, gracias a todos los que se conectan. Y también, bueno, sabemos que no todos los seres humanos ni queremos lo mismo, ni pensamos igual, ni vamos al mismo lado. Cada quien tiene sus objetivos en la vida y fue creado por algo y un propósito totalmente diferente. Y a veces creo que, como bien dijiste, agarramos el primer trabajo, ¿sabes? Agarramos el primer trabajo o, aunque no me guste, y esperamos que la vida me vaya llevando, inclusive como decíamos también con Irma, pues a lo mejor yo no quiero ese puesto, aunque me paguen más, aunque lo que sea, pero no, es que tú mejor vente por acá porque eso es lo que creemos que queremos para ti, pero tú no resuenas, ni te gusta, ni quieres hacerlo, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante que empecemos desde muy jóvenes a empezar a explorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer y no estar frustrados el día de mañana por haber estudiado a lo mejor una carrera en la que ni vas a ejercer ni te gustó, ¿no? Entonces, ¿por qué o para qué las empresas, o sea, para que las empresas se centren en el ser? ¿Cómo deben de ser? Yo sé que ahorita dijiste, es que es bien difícil poner aquí en el pizarrón y decirte, pero ¿cómo empatas las creencias y rituales de la organización con las creencias y rituales del ser? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Porque también que no se te meta un ser que no quieras y al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso? Claro, muy interesante pregunta. La verdad es que yo pensaría eso de empatar las creencias y rituales está bien interesante porque mi pregunta ¿sería necesario bueno, primero tener creencias y tener rituales? Y aquí viene algo bien padre para todos los que están miedo! En recursos humanos o líderes de organización, y también al talento que tiene creencias y entra a la fuerza laboral con muchas creencias. Mi mejor consejo sería, hay que eliminar las creencias. Cada creencia que tú tengas, cada creencia es una limitante que te pones en tu desarrollo personal, interpersonal y profesional. Y lo mismo a las empresas. Ahora, antes de que se nos vengan encima. No, hay que... claro. Bueno, gracias, Luis. No. Vamos a decir que, claro, qué bonito tener, o sea, rituales como parte de la cultura organizacional, así como un equipo de fútbol puede tener un ritual en los lockers, puede tener una pandilla, tiene sus saludos, tiene sus símbolos, o sea, son parte de la identidad, pero desafortunadamente si queremos trabajar en la cultura, no estamos apuntando mal y seguramente tú ya has visto mucho ese tema. Necesitamos enfocarnos en dos palabras: capital social, ¿sí? Que es el segmento interpersonal de la unión de las personas en grupos. ¿Cómo queremos darle una identidad, por ejemplo, a una empresa cementera, cuando todavía no hemos trabajado en la interrelación de las personas que la integran? ¿Sí? Entonces dices, claro, le pongo a la cultura organizacional las cosas relacionadas con nuestro negocio, pero antes de ello es qué personas realmente se están integrando en la organización. Ya tengo identificado quién es el prototipo ideal en cada parte y además, esta es una invitación padrísima porque creo que las empresas van a encontrar toda una dinámica nueva de trabajar. ¿Qué pasa si las empresas empiezan a ofrecer preparatoria y universidad ahí mismo y sin cobrarte? Y entonces de una manera las empresas permiten que haya rotación de las personas y van clasificando y van haciendo esos filtros de cuáles las personas indicadas para trabajar ahí. Digo, no sé si quieres que conteste ahorita la parte donde decías, bueno, ¿a qué personas te quieres quitar? ¿Verdad? Bueno, ahorita vemos de qué personas te quieres quitar porque es mucha información, pero, o sea, creo que sí es importante
es como si vas a meter a alguien a tu casa, creo que igual de importante debe de ser en la empresa, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo Claro. le haces? O sea, quiero entender entonces cómo le hago para hacer esta evaluación. ¿Es a través de esas escuelas que dices? O, no sé, hacer un assessment y Ujú, obviamente imagínate que ya tengo exactamente el perfil ujú, de la gente que yo quiero que entre aquí, ¿no? O claro, sea, aún así, o sea, ¿cómo le hago para que entren al negocio? claro. Bueno, primero que nada, digo, si hablamos de quienes no deben de pertenecer, en algún momento lo platicamos, la gente irresponsable. Pero no, ahora, vamos más allá, es la gente que no sea autorresponsable. Porque, por ejemplo, tú puedes responsabilizar a la gente con ciertas tareas u obligaciones dentro de una organización. Sí, Pero el problema de hacer nada más eso o trabajar a ese nivel es que siempre tienes que estar controlando y supervisando, ¿verdad? Porque eventualmente alguien, por alguna circunstancia personal o de cualquier tipo, ese día no cumplió con esa responsabilidad o esa semana o ese mes, ¿no? sí, Pero si tú tienes o filtras personas que sean autorresponsables, son personas que tú ya sabes que traen el chip y traen el software de poder, de siempre estar queriendo alcanzar mayores niveles de responsabilidad por ellos mismos, no porque se los dijeron, ¿no? sí. Entonces, yo creo que la visión del talento futuro es todo lo que tenga la palabra auto, que es autorresponsabilidad, automotivación. Por ejemplo, en el tema de motivación, o sea, estamos preocupados por motivar al talento cuando mejor deberíamos de preocupar o de preocuparnos por generar personas automotivadas. Claro. O estamos preocupados por llenarlos de entrenamientos y llenarlos de capacitaciones, pero yo no sé si esas personas realmente quieren estar ahí en esos entrenamientos y en esas capacitaciones. Y típicamente te vas a encontrar que muchos entran ya con cara de oh, otra capacitación, a diferencia que si tuvieras talento Te lo con ganas piden. de autoaprender, ¿no? De autoaprendizaje. Hace Sí, toda la diferencia. Pero ahora, no quiero criticar o decir que todas las personas que no sean auto algo, ¿no? Están mal. Lo que pasa es que están empezando demasiado tarde a conocerse a ellos mismos. Entonces quieren entrar, después de haberse graduado de carrera, entrar a una organización y empezar a autoconocerse. Pues too late, porque la sí. empresa ya necesita resultados a ese nivel, ¿no? A ese nivel profesional. Entonces, eso debe ser entrenamientos y coachados y todo desde mucho antes, ¿no? Desde que estás estudiando prepa o desde que estás estudiando carrera, ¿no? De hecho, justo te quería preguntar, ¿qué Mm, podrías recomendar o recomendarnos a todos el momento de entrar a un trabajo, ¿no? O sea, mm, porque imagínate, vamos a suponer que se puso pilas y sí, va a entrar a mm, trabajar, a lo mejor a hacer prácticas antes, porque luego también me ha pasado que van y le piden al tío que les firme las prácticas profesionales y nunca fueron y se les hace chistoso, ¿no? Cuando pues el único perjudicado eres tú. ¿Cuáles son los pasos que recomiendas seguir? O inclusive para evaluar si esa oportunidad verdaderamente es para nosotros o no. O sea, ¿cómo podemos? Hay que, obviamente me imagino que tienes que pasar por un proceso de autoconocerte muy bien o dependiendo de dónde estés, porque luego también me decía la gente, híjole, ya a mis 40 o a mis 50 ya me di cuenta de lo que quiero, pero pues ya es muy tarde porque nunca me dediqué a eso. Entonces, ¿qué recomiendas tú en estos casos? sí. Primero que nada, tienes que empezar temprano y segundo, como tú dijiste, autoconocerte es la regla número uno, porque no le vas a hacer ningún favor a la organización ni te vas a hacer un favor a ti mismo, porque dado a tu falta de autoconocimiento vas a enfrentar situaciones en la empresa o en la organización que no van a ser muy agradables porque no estás perdido, ¿verdad? Entonces dices, Sí, bueno, ¿cómo sé qué me gusta hacer? ¿Cómo sé? Pero pues típicamente en esas edades estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, too late, porque cuando ya estás dentro del ambiente organizacional y empiezas, por ejemplo, a tener fracasos por no conocerte bien a ti mismo, te empieza a desmotivar y empiezas a tener otros procesos emocionales, mentales, de los que vas a tener que salir adelante y en eso ni modo que la organización te espere, ¿no? Entonces, tenemos que empezar antes, necesitamos autoconocer. Hay muchas herramientas de autoconocimiento, vamos a decir mainstream y no mainstream. Yo recomiendo más las no mainstream, por decirles de una forma. Ahora, después, si alguien quiere después abundar, que nos lo ponga en los comentarios, ¿verdad? Pero
Sí, pero es conocerse a sí mismos, conocer tu estado mental, si tienes una autopercepción positiva, por ejemplo, ¿no? Sí, Cómo manejas tu energía, cómo manejas, qué te da energía, qué te hace perder energía, y también qué te permite conectar con la gente y conectar con tu empleador o con los clientes que tu empleador quiere que trates, ¿no? Entonces estamos a veces tan abrumados y con tantas nubes en la cabeza que no vemos con claridad ni siquiera cómo hacer esa conexión. Entonces, yo diría, antes que cualquier de buscar un trabajo, primero conócete a ti mismo, ¿no? Porque ese trabajo, dependiendo de la edad, te puede marcar por mucho tiempo, ¿no? Y en cuanto a la parte de las organizaciones, yo diría, quítense, cuando decías, bueno, ¿a quién nos quitamos? Los juiciosos, las personas que están juzgando a otros y juzgándose a sí mismos no te sirven, ¿no? La gente, como bien dijimos, los no responsables y también los instintivos. O sea, las personas instintivas pueden ser unas personas que reaccionen violentamente o drásticamente ante situaciones porque sienten una pérdida de seguridad o un ataque, ¿verdad?, hacia su seguridad personal, y entonces tienen reacciones no adecuadas, ¿no? Entonces antes que otros tests, yo diría, a ver, ¿cómo estoy filtrando? Y si estoy metiendo gente responsable, estoy metiendo gente claro. juiciosa o no juiciosa, sino de mente abierta, de gente que venga a aprender y a probar, no a tener prejuicios para todo, ¿no? Y no ser instintivo, sino que vea que ya son personas que ya lograron tener un control de sí mismos mayor, porque nada más falta esperarte a las fiestas o a las celebraciones de las organizaciones y todo, y te puedes dar cuenta de casos de que la gente sigue actuando por instinto y pierden el control de sí mismos, se pueden llegar a emborrachar o pueden llegar Claro. a faltarle el respeto a alguien estando en un ambiente de fiesta, por ejemplo. Y entonces dices, bueno, es una persona instintiva, ¿no? No está teniendo control de sí mismo, ¿no? O pelearse a golpes con un compañero, ¿no? Claro, no, ya, ahí ya, bye, ¿no? Lo Sí, perdimos, como sí. dicen, pero, y justo esto, no todo es color de rosa, lo sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también, ¿cuáles son esos seres, como ahorita hablábamos, que no quieres meter en tu organización? Pero también, ¿cuáles son esas empresas en que tenemos que detectar? Porque como decíamos también, pues una cosa es lo que te dice el póster o la página web o inclusive el mensajito, pero la otra es lo que verdaderamente sucede dentro de la organización y lo que es y a lo que se dedica y todo, ¿no? O sea, toda esta Uh-huh. cultura. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar tanto la organización como la persona que quiere entrar a una empresa para que sea como un foco rojo de decir, aguas, o sea, aunque me estén haciendo una oferta aquí, o sea, creo que por aquí no va, ¿no? Sí, sí, obviamente, bueno, yo diría a la persona que está buscando el trabajo, hay indicativos muy claros cuando una organización es nociva, ¿no? Por ejemplo, que ponen los mecanismos de control por encima, de lo ético, ¿no? O que ponen o sea, que ponen, por ejemplo, vamos a decir, una empresa que te hace firmar una carta o acuerdo de confidencialidad, y que después te dice todo lo que aprendas aquí no lo vas a poder usar en otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, bueno, me está limitando mis libertades futuras, ¿no? Entonces, hay indicativos donde puedes decir, bueno, esto parece más una secta que una empresa, ¿no? Claro. Este, Pero eh, bueno, luego también, sí, en ese punto en específico, sí, luego también, ¿qué haces con la gente que nada más llega y quiere meterse a ver qué haces y luego va y se lo lleva? O sea, y sí. cómo, A finales, como también dice Gary Vaynerchuk, el 99% de las personas no hacen nada con esa información. O sea, realmente, realmente que puedan llegar a implementar los sistemas y conectar con tu cliente como tú conectas y todo. Creo que tenemos un excesivo miedo de sí, poner mecanismos falsos o de excesivo control o de muy por encima del impacto o alcance que nuestra empresa pueda lograr, ¿no? Eso es por el lado de la empresa. Ahora, no digo, obviamente, pues si hay propiedad intelectual y todo, y claro que en un contrato de trabajo viene esa parte, ¿no? sí, Pero me estoy refiriendo, por ejemplo, a situaciones excesivas que te digan, no lo puedes usar, tu experiencia, o por ejemplo, cuando tomas un curso, ¿no? Que te hacen ir un curso, pero te dicen, oye, lo que apliques de este curso, cuidado porque es nuestro, pero pues ya pagué el curso, claro. ¿verdad? O ya la empresa ya pagó, o sea, ¿por qué voy a firmar algo?
Y digo, así como es, puede haber muchos casos, ¿no? Que te impliquen en una situación de corrupción, ¿no? O que la empresa, si está basada en el miedo, esa empresa necesita poder monopólico, necesita hacer uso de favores gubernamentales, necesita hacer favores de relaciones con distintos poderes, lucran del sufrimiento ajeno, ¿no? O de la mentira. Entonces, digo, obviamente hay que vigilar Claro. como aplicantes, ¿verdad? A lo que te espera si por la conveniencia económica quieres privilegiarte en una organización de ese tipo. Y ahora, también, estar preparados porque a las organizaciones que más admires, finalmente te vas a dar cuenta que hay áreas que no son tan admirables. Y así como nosotros mismos tenemos áreas que admiramos de nosotros mismos, hay áreas que no son tan admirables, ¿no? Entonces, sí podemos tener una tolerancia y todo, pero decir, bueno, realmente me quiero meter desde un inicio en mi carrera profesional a una empresa que yo ya sé que va por la dominación del mundo o por la esclavitud de los vendedores, o sea, desde ahí ya puedes empezar a tener una perspectiva de qué es lo que quieres, porque si eso hacen con los clientes, que no harán con los empleados, ¿no? Claro, y aquí nos dice Laura Cantú Leal, dice, me está encantando, muy de acuerdo. Carlos dice, mi peor experiencia ha sido con empresas familiares, no hay crecimiento y muy celosos. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, es que quizás la incorporación a esas empresas familiares, te digo, se dio ya demasiado tardía, cuando el talento que se incorporó ahí está demasiado desarrollado. A lo mejor la empresa familiar sería un excelente etapa o lugar para iniciar tu experiencia, Claro. pero mucho más abajo, es decir, cuando todavía no tienes mucha experiencia laboral. Pero obviamente toda organización, por más hermosa que sea y más alejada del miedo, va a tener áreas, grises, ¿no? Por ejemplo, excesiva burocracia, ¿no? Hay ejemplos de que estos fundadores que crean organizaciones buenísimas por el talento y la visión de ellos, pero luego se van llenando de gente a su alrededor que va moldeando la organización de una manera muy burocrática, ¿no? Que no te dejan hacer cosas, no te dan oportunidad de tú tomar iniciativa en donde deberías de poder tomar iniciativa, Claro. una serie de cosas. Entonces dices, bueno, se me hace que soy demasiado talento. Digo, ojo, porque no queremos tampoco no guiar bien a los chavos. Los chavos tienen que aprender y tienen que empezar con una expectativa de aprender y sobre todo en muchos roles y adaptarse, no puedes empezar con tantas expectativas, pero digo, pero ya después de cierta etapa, donde ya te conociste a ti mismo, ya sabes qué roles son donde puedes aportar y todo, pues ya tienes que tener mucho cuidado, sí, por más que admires a X empresa y por la burocracia o por temas éticos internos, ves que no puedes operar y no puedes funcionar, pues ya es tu responsabilidad si te quedas. Claro. Pero, ojo, la gente prefiere quedarse y no hacer y no tomar decisiones en su vida. ¿Cuánta gente se queda en matrimonios con un abuso? Por ejemplo, cuando ahorita que hablamos en las cápsulas del narcisista, ¿no? Las Sí, sí, relaciones con sí. los narcisistas de 20 años, 30 años, Sí, no, que una increíble. persona puede estar con un narcisista. Pues imagínate con un jefe narcisista, por ejemplo, ¿no? Que si no han visto Entonces, esa sí, cápsula, no se la pierdan, búscanla ahorita ahí en el canal porque está buenísima esa cápsula. sí, sí, ojalá hablemos más de este tema. Hay mucho que decir, ¿no? Claro, aquí Daniel nos dice, ¿estarías de acuerdo con firmar cláusulas de permanencia cuando formamos o apoyamos la formación de los colaboradores de la empresa? Sí, bueno, mira, sí, siempre y cuando sean razonables, ¿no? Sean razonables en cuanto a la inversión, pero quizás esas cláusulas también pueden tener una salida, como todo contrato. Cuando haces un contrato de arrendamiento, tienes una Sí, posibilidad de salirte con una pena. Cuando a lo mejor ninguna organización quiere tener un empleado a la fuerza, aunque le haya pagado sus estudios, ¿no? Entonces debe haber una cláusula donde digas, bueno, me pagas cierta parte, ¿no? De regreso con tus sí, siguientes trabajos. Y sigo votando y sigo insistiendo, las organizaciones son las mejores entes para educar o entrenar o permitir que la gente aprenda, ¿verdad? Para mí son más efectivas que las escuelas, ¿no? Entonces, qué padre que te paguen tus estudios, yo creo que es un beneficio enorme, pero una vez que la organización se da cuenta que ya no quiere estar ahí, ni aunque les debas las colegiaturas, debes de permanecer ahí y deben de llegar a un arreglo, ¿no? Oye, Luis, y también me gustaría que nos platicaras un poquito con toda esta nueva realidad de todo lo que está pasando y todos los cambios. ¿Cómo te imaginas o cómo crees que serán o deberían de ser las organizaciones basadas en el ser? ¿Cómo nos puedes ayudar a detectarlas por si
estamos, inclusive saber si ahorita estamos en una o no. Claro. Sí, mira, las organizaciones que no son basadas en el ser están llenas de contradicciones, ¿verdad? O sea, de entrada. Contradicciones, falsedades, mentiras, miedo a que te corran, miedo a equivocarse, miedo a perder dinero, miedo a miedo a las apariencias, ¿no? Es decir, ¿qué van a pensar de mí otras personas o otras organizaciones? Entonces, todos esos miedos nos van alejando del ser, de un ser equilibrado, de un ser en armonía, de un ser íntegro, ¿no? Entonces, también todas las organizaciones que fomenten o tengan políticas o culturas donde se permita la desunión o la desintegración en vez de la integración y el orden, ¿no? Eh, eh, Digo, de ejemplos muy tontos o muy sencillos, pero ¿te acuerdas? No sé si lo platicamos alguna vez, que pones las reuniones de resultados el lunes, ¿no? Entonces tienes para trabajar de martes a viernes y si la reunión de resultados te sentiste mal porque no los diste esos resultados o hubo una situación de un diálogo incómodo, ¿no? Que te baje la energía, te puedes tardar toda la semana en recuperarte y eso es dinero perdido para ti y para la empresa, sobre todo para la empresa, Sí, pero claro. para ti porque más adelante te va a afectar en tu desempeño también. Entonces, oye, a lo mejor la junta para ver los resultados del mejor día son los viernes. ¿Por qué? Porque tienes el fin de semana para recuperarte de las cosas negativas que típicamente se platican. Pero es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Hay ejemplos todavía más complicados de políticas que realmente pueden causar destrucción, ¿no? Como por ejemplo, el fomentar el chisme, ¿no? ¿Verdad? El fomentar la Totalmente. tercerización de roles, etcétera, no tener claro, digo, por ejemplo, me ha tocado que en empresas de seguridad, por ejemplo, hacen un chat con los guardias y los clientes y los supervisores, ¿no? Entonces dices, oye, qué padre, es una buena idea, pero luego los guardias empiezan a saltarse o brincarse a sus supervisores y hablan Sí. con el cliente directo y se empieza a generar una serie de cosas y luego la empresa de seguridad se enoja con sus guardias y entonces todos pierden, ¿no? Entonces son políticas mal implementadas que no generan integración y unión, aunque a lo mejor ese era su objetivo inicial y no salieron bien, ¿no? Claro, totalmente. Y aquí nos dicen también, Mariel nos pone, las empresas familiares a veces son un dolor de cabeza porque se aferran a sus tradiciones, no quieren cambiar procesos por miedo. Y luego pone Claro, aquí en mi claro. organización se apuesta por el desarrollo del ser. Tenemos Ah, muchos muy años bien. con esa apuesta. Luis es testigo de ello. Gracias. Buenísimo. Entonces, pues, wow, Bueno, súper bien, Luis. No sé qué andas haciendo por claro. ahí, pero qué padre, con Meche. Sí, Este, cómo no. Saludos, sí. Meche. Claro que sí. Oye, Luis, y si pudieras describir la importancia de las organizaciones basadas en el ser en una sola palabra, ¿cuál sería? Sí, muy interesante. Mira, obviamente al reducirlo a una sola palabra está complicadísimo, pero lo voy a decir verdad. O sea, nunca es tarde para rectificar en una organización cuando se dan cuenta que lo que hicieron cae dentro de la falsedad, ¿no? Wow. Entonces, o sea, pudo haber sido por ignorancia, pero no por corrupción. No por corrupción del ser, ¿eh? Porque toda esta plática que estamos teniendo ahorita en este momento habla del ser. No estamos hablando, o sea, nada más la corrupción económica, al corromperte económicamente, corromper tus principios, tus valores, tu ética, estás comprometiendo la verdad. Y como estamos en un sistema de aprendizaje de la verdad, tiene un saldo energético que hay que pagar cada vez que nos desviamos de esa verdad, porque tenemos como parte del sistema una forma de aprender que esperamos que es la toma de conciencia, pero a falta de la toma de conciencia nos espera el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, los accidentes. Yo siempre les digo a las organizaciones, tengan un termómetro o ¿verdad? Un termómetro y Sí, midan qué tantos robos, qué tantas pérdidas, qué tantos accidentes está habiendo en la organización, qué tantos incidentes negativos. Si ese termómetro está alto, claramente estás lejos, muy lejos de la verdad. ¿Eh? Es una relación directa. Entre más cosas negativas le pasen a la organización,
más alejada está de la verdad. Entonces, ¿qué estamos esperando para alinearla? Te voy a poner un caso muy práctico que me tocó de un empresario que le robaron un inventario muy grande de producto que tenía en stock. Él hacía instalaciones sofisticadas de vigilancia y de electricidad y todo en maquiladoras y en empresas muy grandes, en manufactureras. Y le robaron pues muchísimo material. Entonces no podía dormir, estaba lleno de odio contra su líder que se robó todo eso y estaba, ¿cómo te puedo decir? Queriéndolo destruir después de eso, ¿no? O sea, dice, voy a ponerle una demanda. Destruir, me refiero a ponerle una demanda Sí, sí, hay penal. que aclarar, hay Quiero, que aclarar. sí, claro, hay que aclarar, hay que aclarar. Una demanda penal, que se pudra en la cárcel y ta, ta, ta. Wow. Y afortunadamente estábamos caminando en la naturaleza, estábamos en un cerro, estábamos como en un retiro. Y le digo, es que ese material que te robaron no era tuyo y no lo entendía. Le digo, si te lo robaron es que no fue tuyo desde un principio. Pero yo lo pagué, sí, tú lo pagaste, pero no era tuyo. Si lo perdiste fue por algo. O sea, a eso me refiero, el del saldo energético y la cuenta que tienes que pagar. Es decir, algo hiciste en el pasado, ¿verdad? Totalmente. Que originó que esta persona te terminara robando. Mi pregunta hacia ti como empresario sería, ¿has valorado a las personas autorresponsables o te has hecho loco y has premiado a los autorresponsables y a los irresponsables igual porque los irresponsables también te convienen, ¿no? Claro. Oye, ¿cuántas veces los has privado de algo importante? Cuando fue su nacimiento de un hijo, cuando tuvieron un problema en su casa, los apoyaste, estuviste detrás de ellos. Y a veces no son cosas directamente con ese empleado o con los empleados, pueden ser cosas personales del empresario que estén repercutiendo en su organización. ¿Por qué? Si tú estás, acordémonos que las organizaciones, un paso antes de existir o una proyección antes, es la parte interpersonal del ser, Sí. o sea, el capital social, que también funcionamos como grupo. Y antes de eso es el capital humano o el bienestar de la persona. Entonces, si hay una inestabilidad o una distorsión a nivel interpersonal, se va a proyectar a la organización y tiene más fuerza que cualquier cosa que trabajes a nivel organización, ¿no? Entonces, si yo traigo un problema en mi familia, tenlo por seguro que se refleja o se puede reflejar en la organización, ¿no? Una falta de verdad, por ejemplo, me dicen, bueno, a ver, dame un ejemplo. ¿Cuál es uno? Pues la falta de amor incondicional o lo que sería lo mismo, condicionar el amor. Si yo le condiciono el amor, por ejemplo, a unos hijos o a una esposa con premio castigo, en vez de ser incondicional, pues ya estoy faltando a la verdad, ¿no? Claro. Y si el error que cometí fue demasiado grande, pues se va a traducir a una pérdida en algo que me haga aprender porque no estoy pudiendo tomar conciencia. Perdón, a lo mejor me extendí un poquito, pero No, quería está bien, me gusta el como tema clarificar, porque ¿no? hace poco hubo polémica aquí en Monterrey Ajá. por ese tema en específico, ¿no? Luego ya les contaré el chisme, o ya ustedes me lo contarán mejor porque siempre me entero tarde. Por aquí dice también, dice Gabriela, tema súper interesante y Edgar nos hace una pregunta que se me hace interesante también y ¿Sí? dice, ¿y qué deberíamos hacer los nuevos reclutadores recién egresados de recursos humanos para mejorar el desarrollo del ser? Los nuevos reclutadores, es Sí, o sea, decir, o los que sea, traen personas. el talento a la Uh-huh. empresa, o sea, son los encargados de que, oigan, hay una vacante, aquí está el reclutador y él lo tiene que traer. Sí, ok, fíjense, de verdad, créanme que les va a ir muy bien si hacen lo siguiente. Filtren a las personas por su nivel de responsabilidad. ¿De qué te sirve gran talento si cuando te voltees o se voltee el supervisor para el cual va a trabajar la persona, ese talento, ese gran talento, se va a distraer, se va a perder, va a estar pensando en otra cosa menos en lo que tiene que hacer, que no tiene capacidad de automotivarse, que no tiene capacidad de exigirse más a sí mismo? Entonces, ¿por qué le daríamos oportunidad de trabajar? Entonces, hoy es que me dijeron que el estándar de nuestra empresa es poner X o Y tests o hacer tales filtros, que por algún valor, etcétera. Pero yo veo tantas discrepancias en la interpretación de lo que es un valor
que muchas veces al filtrar a un candidato por los valores, pues no necesariamente va a ser la persona idónea, porque podrá tener a lo mejor el valor de la familia, pero lo tiene entendido con un amor condicional en vez de un amor incondicional. Entonces, pues es un antivalor. Él cree que es un valor, pero resulta que es un antivalor. Entonces, mejor, primero que nada hay que ver que las personas sean autorresponsables. Y también hay que ver que las personas tengan ya un control de sí mismos mínimo necesario para poder entrar a esa organización. O sea, claro, que no sean instintivos. Me faltó contarte una anécdota. Imagínate que en una posada, una persona casada, un director, se molesta porque su secretaria o su asistente de repente estaba bailando con un gerente de otra área, ¿no? Y va y lo agarra a golpes en plena posada. Pero el director estaba casado, ¿no? Entonces, imagínate desde ahí, o sea, es una persona instintiva y ya tenía un puesto de dirección, claro. ¿no? En vez de ser una persona que se pueda autocontrolar. Por esto digo, todo lo que sea auto, vas de gane. Autocontrol, automotivación, autoaprendizaje, auto todo, ¿verdad? Ese es mi consejo para gente que se inicia en recursos humanos. Oye, aquí, muchas gracias. Y también aquí dice Rubén Alejandro, dice, gracias a Luis y a su acompañamiento, fui capaz de eliminar un montón de creencias limitantes que distorsionaban mi vida y mi forma de colaborar en mi organización. Todo se desatoró. Rubén, te manda por ahí saludos. También saludos, Rubén, muchas gracias. Nos preguntan por aquí, Shiadani, dice, ¿cómo podría uno automotivarse? Es una pregunta. Y la otra, Daniel nos pone aquí, ¿qué estrategias nos sugieres cuando la personalidad de la organización es reactiva y el reto es migrar a una cultura de reconocimiento del otro, ayudarnos y trabajar en equipo? Sí, claro, la reactividad definitivamente habla de que tenemos que mejorar nuestros procesos de toma de conciencia internos a la organización. Quiere decir, si a mí me preguntas así de forma práctica, estamos tomando demasiadas decisiones en base al miedo. Entonces, por eso la gente reacciona rápido, porque no quieren que la acusen, o no quieren, o hay algo que les preocupa que no debería de preocuparles, como el equivocarse, ¿no? O hay consecuencias que sufren y dicen, no, mejor reacciono, ¿verdad? Entonces, la reactividad es como toda una falta de acercarnos a esa verdad que estamos buscando, a estar sobre la claridad, sobre lo que realmente buscamos y no anteponer o contradecirnos con cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero tener alcance, pero con un excesivo control, pues no se puede, las dos cosas juntas, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, dime. No, perdón, es que la primera pregunta se me hace que contesté la segunda y se me fue la primera, pero... La primera dice, ¿cómo podría uno automotivarse? Muy interesante. Esa parte, definitivamente es muy difícil automotivarnos si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Si no estamos aware, ¿verdad? Self-awareness. Claro. Entonces, como decíamos, tenemos una naturaleza emocional, una naturaleza mental, una naturaleza intuitiva y hay que descubrirlas rápido. Hay que empezar desde joven y decir, a ver, si yo me guío por mi intuición, nunca me voy a equivocar. La conciencia no admite lo falso, no admite la mentira. Y sin embargo, como vivimos en un mundo mental, empezamos a equivocarnos todo el tiempo porque queremos guiarnos por nuestros propios paradigmas, por nuestras propias creencias. Por eso les decía al principio, quítense de creencias, porque nada más te estás limitando. Ahora sí, sería autolimitando, porque ni modo que le eches la culpa a una sociedad que a lo mejor tiene un grado determinado de conciencia colectiva y tú quieres tener un grado de conciencia mayor, pero si te limitas a las creencias de la sociedad, pues jamás lo vas a tener, ¿verdad? Porque estás poniéndolos a ellos como límite superior. Entonces te tienes que autoconocer a ti mismo. ¿Qué te energiza? O sea, siempre nos vamos a la parte de la energía, que es la parte emocional, y decir, ¿cómo vibras? O sea, cuando yo estoy explicando, cuando yo estoy comunicando, cuando yo estoy evaluando talento, o me gusta, por ejemplo, todavía es más sutil, más elegante que eso, que evaluar talento. Puedes decir, a mí me apasiona y me encanta encontrar la grandeza de la gente. O sea, por ejemplo, eso puede decir alguien en recursos humanos, ¿no? Oye, me encanta encontrar la grandeza en la gente. Entonces, pues déjame, me meto a recursos humanos, déjame, estudio algo de recursos humanos o me meto a trabajar en esa área. Pero si no te has dedicado a autoconocerte. Ahora, no los culpo, por favor,
Acuérdense, y este es otro punto que ya lo tocamos ahorita, pero no es en exceso o malo recordarlo todo el tiempo. No autojuzgarse. O sea, desde luego juzgar a otros ya estás perdido, pero autojuzgarte, ¿no? Claro. Porque no sirve para nada, para nada. Entonces, entre más creencias, más autojuicio, ¿no? Entonces, si queremos conocernos, tenemos que aceptarnos como somos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque venimos a aprender y seguimos insistiendo en eso, venimos a aprender. Total. Entonces, mi primer consejo es ese, es empezar a hacer ese chamba, ese trabajo lo más pronto que puedas. Y decía que no los culpo porque estamos llenos de distracciones. O sea, ahorita, no solo ahorita, cuando no había redes sociales y no había esto, había cine, había películas, había series, había televisión, o sea, todo el mundo está compitiendo por nuestra atención. Entonces nos distraen del proceso de introspección. Pero precisamente la toma de la conciencia es la reflexión de tu vida y de tus experiencias y de tus relaciones con la luz de tu inteligencia, no con las creencias o pragmatismos de donde naciste, de la familia que perteneciste, o de la cultura en la que creciste o te desarrollaste, es con tu luz de tu propia inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado un poquito eso. Oye, muchas gracias, Luis. Aquí también dice Carlos, hoy en día las empresas se enfrentaron a seguir al pie de la letra sus valores y cultura organizacional, definitivamente. Y pues Luis, nada, dice aquí también, Bridge dice, por eso se dice que los límites están en la mente de uno, a veces no somos conscientes de lo capaces que podemos ser. Y sí es cierto, los límites, siempre decimos aquí, los ponemos nosotros mismos, ¿no? O sea, increíble cómo nosotros nos bloqueamos de cosas que podemos alcanzar que no nos hemos ni imaginado, ¿no? Entonces, eso bastante valioso para todos. Y Luis, nada más me queda agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir siempre tu conocimiento. Estoy seguro que todos van a querer tener otra vez aquí que vengas, porque creo que siempre agregas mucho valor y siempre me llegan muchos mensajes después de tus lives. Entonces, nada, agradecer a todos por conectarse el día de hoy. Y Luis, encantado, ¿dónde te pueden contactar? Gracias. Sí, mi handle es @adreumedia, ¿no? Ahí me pueden encontrar en redes sociales, y también obviamente como Luis Chapa en cualquier LinkedIn, en Facebook, en Luis Chapa G, en Instagram, en la cuenta personal, ¿no? Y aquí en la de RH todos los sábados. Eso, encantados. Claro, encantados muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Claro, hasta luego. muchas gracias, hasta luego. Bye. Bye.